Hola mis queridos y mis queridas Cáncer, bienvenidos y bienvenidas a este tu canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a esta lectura para parejas, para solteros y también para la economía. Por ahí está mi perrita Benji ladrando. Bueno, mi princesa hermosa que la amo, que la quiero muchísimo, muchísimo. Em, si quieres, bueno, vamos a orar por todas aquellas personas que tienen roto el corazón en este instante. Declaremos, decretemos que hay sanidad y paz en sus corazones. Hecho está ya mismo, ya mismo. Y si quieres que ore por ti, por cualquier otro asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti. Vamos a ver qué te dicen. Dice: la razón alumbrará tu vida. Te están diciendo en este preciso momento llega la claridad de pensamientos para ti en este instante. También cumple tus deseos para conocerte. No te olvides de esos sueños y proyectos que tú siempre has tenido. Si te llega a algún momento de enojo, de mucha rabia, te están diciendo tus guías espirituales que trates de canalizar esos pensamientos negativos, esa energía negativa, tal vez en pintar, tejer, bailar, gritar, crear, escribir, cualquier, o hacer algún deporte, cualquier cosa que te permita a ti canalizar eso negativo en algo positivo y que no te vaya a afectar tu salud física o tu salud emocional. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas. Primero para pareja, después para solteros y después para economía. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué te dicen las cartas, estos angelitos, el día de hoy. Busca un trabajo liberador. En este caso, como estamos hablando de una relación, nos está hablando de liberarse ustedes dos, no solamente tú ni tu persona especial, de aquellas actitudes, lugares, personas, cosas, costumbres que te están perjudicando a ti, no solamente en esta relación, sino en tu vida en general. Ya sabrás tú de lo que te estoy hablando. Bueno, ahora sí vamos a ver y hacer unas preguntas muy claras a las cartas. En esta ocasión vas a nombrar a tu persona especial y vas a decir qué siente por mí esa persona en este preciso instante, qué espera de mí, y lo nombras o la nombras, y qué piensa de mí esa persona. Wow, desafortunadamente las cartas no son muy positivas en este preciso momento. Si estabas queriendo preguntar si te ama, si aún te quiere esa persona, desafortunadamente te puedo decir que no. Es una persona que ya ha mudado sus sentimientos hacia otro lado. Precisamente me imagino que por eso salió esta carta que decía que debías o debían liberarse de actitudes, personas, situaciones, cosas, costumbres que no benefician absolutamente para nada la relación de ustedes. Entonces, bueno, si tú ya lo sabes, si lo sabías, si lo presentías, lo que te estoy diciendo acerca de los sentimientos de esta persona, entonces es momento de que te liberes de esta relación. Por muy doloroso que te pienses, por muy doloroso que sea, bueno, deberías de hacerlo. Tu persona especial espera que tú realmente no tomes las cosas como tan a mal. Listo, como que no tomes, pero es que es como medio complicado, ¿no? Porque al parecer aquí lo que se está manejando es una situación de una infidelidad de parte de tu persona especial, y quiere que tú no reacciones. Bueno, me imagino que sí lo vas a hacer porque debes tener sentimientos por esta persona, y bueno, son de las peores circunstancias que puede estar viviendo alguien, que alguien lo traicione, ya sea amigo, familiar o pareja. Es una de las peores circunstancias. Tu persona especial piensa de ti, la verdad es que no piensa nada bueno. Ten mucho cuidado con tus bienes materiales, mi querido y mi querida Cáncer. Es una persona que va a querer sacar tajada de esta separación entre ustedes dos, ya sea porque tengan ustedes bienes en común y quiera quedarse con la mayor parte, o porque, bueno, realmente quiere aprovecharse tal vez de tu inestabilidad de este momento. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Demasiados problemas, demasiadas peleas entre ustedes dos.
Bueno, la separación definitiva y muchas discusiones entre ustedes dos. Mira, yo te digo una cosa, esta es una persona que realmente no te quiere, es una persona que realmente no ha actuado de una buena manera contigo. Por muy doloroso que te resulte a ti, deberías alejarte de esta persona. Bueno, eso es lo que yo haría, ¿no? Tampoco te puedo decir si es lo que debes hacer, es lo que yo haría en este caso. Si yo ya me doy cuenta de que alguien realmente no me quiere, sí lloro, sí pataleo, sí me lamento, pero no enfrente de esa persona, lo hago o a solas o con alguien de mucha confianza, pero sí es mejor que te alejes. Las discusiones entre ustedes dos van a ser bien feas, va a haber bastante, esa persona va a querer echarte toda la culpa a ti acerca de la separación de ustedes dos, va a querer hacerse la víctima en esta situación, y eso la verdad es que aparte de ladrón bufón, diría yo, en este caso, tú vas a comprender por qué esta persona se comportó así contigo, qué es lo que hay detrás de toda esta situación, por qué fue tan malo o tan mala contigo este personaje, pero a la larga tú vas a hallar la paz y la tranquilidad que has perdido hasta ahora con esta persona, lo vas a hallar. Hay personas de tu familia que te dijeron a ti, o muy cercanos a ti, que te dijeron acerca de esta persona. Tú incluso peleaste con con tus personas allegadas que te dijeron cosas negativas de este personaje que eran verdad. Vuelve a tomar esa relación con esas personas allegadas a ti, porque van a ser un apoyo en este momento que va a estallar, o ya estalló, o va a explotar toda esta situación. Bueno, es bastante lamentable la situación, pero mira, después de la tormenta viene la calma, y yo te aseguro que si tú logras dejar a esta persona, vas a sentir a la larga paz, tranquilidad de haberte librado de una situación, de una relación y de una persona que no te va a traer nada, absolutamente nada positivo en tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mi querido Cáncer, que estás en una relación. Te mando un abrazo gigante, gigante, mucha fuerza para que puedas salir de todo esto. Vamos, que yo sé que tú puedes, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, esa ha sido la lectura para las parejas. Ahora vamos con los solteritos. Vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión. Mira, en sueños te dicen, en sueños tendrás revelaciones, así que dentro de los 6 días siguientes, pon lápiz y papel al lado de tu cama para que puedas apuntar los sueños que recuerdes de esos días. Y al final de los 6 días busca en Google y YouTube el significado de todos de esos sueños, y ahí vas a encontrar un mensaje de parte de tus guías espirituales, lo que recuerdes. ¿Listo? Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales en este momento. Viene una mejora económica muy buena, muy sustantiva para ti. Si estás esperando un préstamo, se te va a dar ese préstamo definitivamente. Te dicen también que tengas las cosas claras. Sí, hay que soñar, hay que planear, hay que tener muchos sueños y muchos proyectos, pero que se puedan hacer realidad. ¿Listo? Es que pueda ser así realmente en este plano, en este preciso momento. Yo sé que para todos el límite debe ser el cielo de nuestros sueños, pero también tenemos que afrontar y confrontar muchas realidades que se nos presentan en la vida, irnos superando día a día, sí, sin dejar de soñar, sin dejar de luchar, pero ir pasito a pasito, ¿no? Dice por ahí un dicho que el que mucho abarca, poco aprieta, pero si tú vas paso a paso, a la larga vas a lograr llegar hasta allá arriba, hasta esa cima que siempre has querido, pero hazlo paso a paso, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, también te dicen que este es momento de ayudar a otra persona que está necesitando de ti, ya sea una ayuda económica, lo que tú puedas, o una ayuda emocional, que me suena muchísimo más en este instante, alguien que la está pasando como un poco mal en este momento, tiene algún problema emocional, sentimental, personal, y que necesita de tu apoyo, de tu hombro en este preciso instante. Bueno, así la lectura para los solteritos. Ahora preguntemos por mis queridos Cáncer por su economía. Wow,
fortuna en tus viajes. Ese viaje que tú vas a hacer va a ser fructífero, vas a encontrar, si es que es un viaje de placer o algo así, pero en medio de todo ese viaje vas a encontrar, no sé, alguien o algo, una idea millonaria, diría yo, que te va a permitir ponerte tal vez un emprendimiento, un negocio o mejorar lo que tú tienes ahora y que te va a dar muchísima fortuna, mi querido y mi querida Cáncer. Definitivamente a que sí. Em, Eres una persona llamada a ser, a tener mucho, diría yo, a tener mucho éxito en todo lo que tú planees, en todo lo que tú hagas. Te conviene muchísimo ir a ese lugar, a ese viaje, realmente te conviene mucho, mucho. Hazlo todo de manera legal, que te sea de manera justa. Tampoco te me vayas a tomar decisiones emocionales, eso tampoco conviene ni para esto de la economía ni para ningún aspecto de la vida. No tomes decisiones emocionales, pero sí, te va a ir muy muy bien. Muy seguramente lo que te estoy diciendo tiene que ver con algo como del pasado, que te fue como mal y el universo, la fuente, Dios, como tú quieras llamarlo, te va como a recompensar, va a ser como, no sé, como un equilibrio para compensarte aquello que se te quitó en determinado momento, y es algo que te va a traer a ti mucha paz, muchísima tranquilidad y que vas a poder también incluso ayudar a otras personas. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mi querido y mi querida Cáncer. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.